Ahora vamos a hablar de mediación y de coaching familiar, como dos tipos de acompañamiento familiar que trabajamos en el Instituto Coincidir. Antes decía que el acompañamiento familiar es ese caminar junto a la persona, ese hacer encuentro con el otro, el decirle estás aquí, eres importante para mí, no eres un problema, no eres un caso, sino que yo estoy aquí acompañándote. A veces ese acompañamiento es no diciendo nada, sino es un acompañamiento en el que a través de la presencia, en ese estar junto al otro, la otra persona sabe que es importante, ¿no? Y que lo suyo es importante. Y es lo que le permite abrirse y generar esa relación de confianza con el profesional para poder superar la dificultad que traiga, ¿no? Entonces, porque nosotros trabajamos sobre todo lo que es la mediación familiar y el coaching familiar. La mediación familiar, hasta hace relativamente poco, ha sido entendida como una mediación de ruptura. ¿Por qué? Pues porque al final la mediación es un recurso, ¿no?, que surgió hace ya tiempo, donde un tercero imparcial intentaba lograr que las partes que acudían a él pues llegaran a acuerdos. ¿Qué ocurre? Que eso se empezó a aplicar mucho en el ámbito de la familia para separaciones amistosas, para rupturas amistosas. Los que nos dedicamos al mundo del derecho de familia nos hemos dado cuenta, por lo menos en mi experiencia, yo me di cuenta cuando trabajaba con familias que había mucho sufrimiento en esos procesos de separación, ¿no? Entonces muchas veces cuando intentabas llegar a esos acuerdos te decían es que si esto lo hubiéramos trabajado antes no habríamos llegado a este punto, ¿no? Entonces, a mí no me gusta hablar de mediación de ruptura, que a veces es necesario, sobre todo cuando hay hijos y cuando se han puesto todos los medios, pero esos medios no han servido, ¿no?, para que las partes, en el ejercicio de su libertad, decidan continuar o no con el matrimonio. Pues lo que hacemos es trabajar la prevención. ¿Cómo se trabaja esa prevención? Como decía antes, ¿no?, estableciendo ese espacio de comunicación donde cada uno pueda decir lo que tiene dentro, cuál es su necesidad, y en esa necesidad el otro le pueda comprender. Es muy importante que uno sea entendido en su necesidad y para eso necesitamos una buena comunicación. Luego hablaré de la comunicación, ¿no?, pero un poco el germen de la mediación familiar, y sobre todo de la mediación familiar preventiva, es esa comunicación en positivo para poderme poner delante de la otra persona, entender su necesidad y a partir de ahí poder generar esos acuerdos necesarios para alcanzar esa complementariedad y esa coordinación familiar tan necesaria para generar relaciones familiares plenas, ¿no? Entonces, por un lado trabajamos, ya os digo, lo que es la mediación familiar y por otro lado el coaching familiar. El coaching familiar, ¿por qué? Pues porque el coaching familiar yo creo que aporta mucha luz a todo lo que es el acompañamiento familiar. El coaching es una figura que surgió pues a lo mejor más en el mundo empresarial y en el mundo deportivo, ¿no?, donde se trabajaba por objetivos. En la familia es muy importante, precisamente por esa comunicación en positivo, el poder establecer objetivos familiares para que esa familia vaya creciendo. Si antes decíamos que la persona que acude a coincidir en este caso, ¿no?, si la persona que acude a desbloquear esa situación y a poder caminar su propia vida, ¿no?, y ser esa persona que está llamada a ser, el coaching familiar lo que permite es que esa familia se vaya desarrollando como familia y a la par la persona en ese constante desarrollo para ser quien está llamado a ser, también aporte eso en su familia, porque cuando uno forma una familia, cuando uno se casa y inicia su vida matrimonial, su proyecto familiar, uno ya deja de ser uno, es decir, no es que desaparezca, cada uno tiene su individualidad, pero ya no somos tú y yo, somos un nosotros, somos ese complemento perfecto donde cada uno aporta en su realidad y esos dones de cada uno son puestos al servicio del otro para hacer esa comunión perfecta y poder desarrollarse como familia, ¿no? Entonces el coaching familiar lo que permite es
establecer esos objetivos, ir trabajando, bueno, pues diferentes situaciones, ya no situaciones, sino va trabajando lo que cada persona quiere trabajar. A veces cuando llega no sabe lo que quiere trabajar porque tiene ese bloqueo, pero es el profesional el que le va a ayudar a desbloquearse y a ir marcando su propio objetivo, ¿no? Antes decía que nosotros varitas mágicas no tenemos, soluciones no damos, acompañamos a que sea la persona la que se haga cargo de su propia vida y a partir de ahí vaya caminando el camino de la vida, ¿no? El camino que le toca recorrer, sobre todo con la libertad de ser persona, ¿no? Que yo creo que es lo que más nos dignifica como seres humanos, ¿no? Esa capacidad de elegir y de renunciar, porque cuando tú eliges, renuncias a otras cosas y cuando tú te comprometes, sabes que te comprometes por algo y para algo, ¿no? Entonces, en el coaching familiar, a través de la indagación, a través de la pregunta, a través de la escucha activa, que eso también se aplica mucho en mediación, vamos estableciendo esos objetivos que cada persona se va marcando y nosotros vamos canalizándolo, ¿no? Es verdad que luego utilizamos diferentes técnicas, no solamente la escucha activa, el arte de la pregunta, utilizamos parafraseos, resúmenes, hablamos en metáforas y luego tenemos muchas herramientas para hacer dinámicas con las personas o con las familias para poder trabajar ese objetivo concreto, ¿no? Entonces, a veces la herramienta que utilizamos pues puede ser el minimizar un miedo que la persona trae o que la familia trae, o a lo mejor intentamos trabajar lo que es el perdón, ¿no? A través de una técnica muy concreta de perdón, o a lo mejor trabajamos lo que es la comunicación con otra persona, ayudándole a subir esa autoestima, ¿no? Que a veces viene muy pequeñita, pero hay una técnica muy concreta que te permite visualizarte en el momento de la conversación y entender al otro sin que el otro esté presente, con lo cual luego cuando esa conversación la vas a tener ya resulta mucho más fácil el poder abordar esa situación, ¿no? Entonces es un trabajo muy artesanal, como ya os decía antes, es un trabajo que permite el meterse dentro, entenderse uno, perdonarse muchas veces uno para liberarse y a partir de ahí poder focalizarse en el objetivo que uno necesite focalizarse. También te ayuda a identificar, pues a lo mejor, personas o situaciones que no te están haciendo bien, pero para eso vas a ir desarrollando las habilidades correspondientes para manejarse en una situación concreta, ¿no? Entonces, un poco como resumen de estas dos técnicas, yo creo que lo principal es destacar la importancia de una comunicación fluida en las familias, la importancia de una comunicación positiva con uno mismo, porque muchas veces acabamos sintiendo lo que pensamos y ese pensamiento viene provocado por lo que nos decimos. Entonces, si todo eso lo conseguimos ajustar y objetivarlo para ser conscientes de la realidad que tenemos, nos va a permitir dar el salto para poder evolucionar no solo a nivel personal, sino a nivel familiar y poder ayudar y acompañar a los que viven con nosotros, ¿no? Porque muchas veces el bloqueo de uno mismo repercute en las otras personas, ¿no? Incluso esos bloqueos, como decía antes, si necesitan una intervención específica de un profesional concreto, pues a lo mejor a veces necesitamos la muleta de una medicación, porque hay una situación concreta que necesita de una medicación para poder avanzar. A veces esa medicación lo que hace es que tengamos que suspender el proceso de acompañamiento hasta que la persona se estabiliza y a partir de ahí poder trabajar cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucha variedad en todo lo que se nos presenta, pero también creo que con estas pinceladas que os voy contando, creo que vais viendo un poco lo apasionante de este trabajo, ¿no? Sobre todo el poder conocer a la persona en su necesidad, que ella misma se dé cuenta y a partir de ahí que vaya un poco trazando su propio recorrido hasta donde quiera llegar, ¿no? Y yo creo que cuando uno tiene una familia, al final lo que quiere es lo mejor para su familia, ¿no? Pero para eso muchas veces el primero que tiene que estar bien es uno mismo, para que ese estar bien repercuta y un poco como salga de uno y que los demás lo perciban, ¿no?
Yo creo que muchas veces el cambio está en uno mismo, es como las piezas de un engranaje, ¿no? Que cuando una empieza a moverse, al final las otras también empiezan a moverse. Entonces, yo creo que ayudándonos a nosotros mismos a nivel individual, muchas veces vamos ayudando a las personas que conviven con nosotros y bueno, pues en eso estamos, en lo que es trabajar a través de la mediación familiar preventiva y de resolución de conflictos y lo que es el coaching familiar. Y a veces, por desgracia, sí que cuando hay hijos pequeños, esa mediación familiar permite que, independientemente de que las partes rompan como pareja, nunca dejen de ser padres, ¿no? Y siempre establezcan acuerdos que sean los mejores para sus hijos.